Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN, que se transmite por el canal de televisión de nuestra universidad. Hoy vamos a continuar con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación que se realizan en las áreas académicas de la universidad. En esta ocasión tendremos una charla con la doctora María del Pilar Míguez Fernández. Bienvenida, doctora. Y con la maestra Elena Cárdenas Pérez, bienvenida, maestra, con el doctor Nicanor Rebolledo Reséndiz, acerca de su... Bienvenido, me está ganando la prisa. Vamos a hablar acerca de su proyecto de investigación, el bilingüismo en estudiantes universitarios, etnografía de las identidades lingüísticas y de género, un proyecto súper interesante. La doctora María del Pilar Míguez Fernández es doctora en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana. Realizó recientemente un postdoctorado en antropología social en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Es profesora de la UPN Ajusco desde 1991 en la licenciatura de Educación Indígena, coordinadora de la licenciatura de la línea curricular Educación Bilingüe y cofundadora de la especialización de género en educación aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, doctora, por estar con nosotros. La maestra Elena Cárdenas Pérez es licenciada en Pedagogía con estudios de maestría en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora, investigadora de la licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional desde 1991, o sea, hace poquito. Gracias por acompañarnos, maestra Elena Cárdenas. Y finalmente, bienvenido, doctor Nicanor Rebolledo Reséndiz. Usted es doctor en antropología por la Universidad Iberoamericana, ¿verdad? Y profesor investigador de aquí, de nuestra querida universidad, desde 1987. Ya corrió un poco de tiempo. Actualmente es profesor en la UPN Ajusco, en los programas de licenciatura en Educación Indígena, en la maestría en Desarrollo Educativo y en el doctorado en Educación. Y actualmente también es coordinador de la línea Hermenéutica y Educación Multicultural de este programa, el programa de doctorado. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, por acompañarnos a los tres, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo que nos motiva en esta charla, que es, bueno, hablar de su proyecto, y la pregunta inicial se la voy a dirigir a usted directamente. Doctor Rebolledo, ¿cómo se construyen las identidades o la identidad en la sociedad? Podemos hablar en singular, en plural, ¿verdad? Sí, y bueno, yo creo que para definir la identidad o para saber cómo se construye la identidad hay que entender o hay que saber entender o debemos entender antes que todo qué es la identidad, ¿no? Entonces la identidad se ha convertido en un tema de los últimos tiempos es un tema muy socorrido por la mayoría de las disciplinas, sobre todo sociales y humanas, que en los últimos tiempos ha tratado incluso de definir sus dimensiones, ¿no? Tal vez que como identidad tengamos que acudir, yo como antropólogo, no es que no me guste hablar de identidad, ¿no? Hoy se habla de identidad individual, se habla de identidad de género, se habla de identidad de jóvenes, se habla de identidad de las mujeres, se habla de identidad de los campesinos, se habla de identidad de los obreros, se habla de identidad de los empresarios, se habla de identidad de todo tipo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay identidades, ¿no? Pero la dimensión de la identidad que a mí me interesa y que es el objetivo de nuestra investigación es un poco la etnicidad, tal vez como un equivalente, como un concepto que nos ayuda a entender mejor la identidad, en el sentido como en la literatura clásica de la sociología, la antropología, es entendida este concepto. Desde Weber hasta Friedrich Barr, yo tendría ese corte de literatura en donde vemos diferentes perspectivas de análisis de la identidad. La identidad de Weber es una identidad que tiene tres dimensiones por lo menos, ¿no? La identidad de raza, la identidad de etnia y de nación. Friedrich Barr, sin embargo, ve que la identidad
La identidad es una forma de organización social de la sociedad. Y por lo tanto la identidad no es ni individual, sino tiene una dimensión más fincada en las relaciones que se construyen, en la interacción ya sea de personas o de grupos, ¿no? Entonces, este concepto de identidad que construyó Frederick Barth en los años 60 ha sido que, bueno, ha tenido mucha influencia no solo en México, sino en América Latina toda, y que nos ha ayudado a entender el carácter indígena y la integración indígena, la asimilación indígena como fenómenos conflictivos en la integración nacional. Entonces, para nosotros es más útil este concepto de etnicidad como identidad individual y grupal para dimensionar nuestro trabajo de investigación. Así como hay identidad de grupo, que digamos que es esa identidad de grupo o etnicidad de los grupos que se constituyen en la sociedad, siempre construyen su alter ego, su alteridad. O sea, los grupos siempre para mirar o para pensar su identidad tienen que pensar en su alteridad. O sea, yo no puedo pensar mi identidad, autoidentificarme como persona, si no es con relación a un grupo, a una persona, a una situación, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos por ahí está la dimensión de la identidad. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a entender la dinámica de las sociedades. Como tal, la identidad es un concepto, como dice Bauna, es un concepto que en muchas ocasiones nos ayuda a entender que las sociedades a cierto momento viven congeladas, ¿no? Y que al calor, y es el calor político, de las relaciones políticas, lo que calienta y que derrite de alguna manera la identidad y lo que provoca conflictos de identidad, ¿no? O sea, por eso cuando hablamos de conflictos de identidad, queremos aludir a esa aparición, esa emergencia política que adquiere la identidad, ya sea de personas o de grupos, para confrontarse con un igual o con un diferente en la sociedad, ¿no? ¿Cómo se construye la identidad? A través de las relaciones. Y esas relaciones a veces pueden ser relaciones de iguales o de desiguales, ¿no? O sea, no puede haber relaciones equivalentes entre los grupos. Por eso la etnicidad finalmente ha tenido mucho peso la identidad como un concepto esencializado, esencialista, que busca que la identidad a través del origen común, o sea, de la raza, ¿no? Como origen común. Entonces, como si fuera el único referente. Entonces, a veces la identidad, la etnicidad, suele estar asociado con el de raza, ¿no? Con este elemento esencialista de la identidad, de la etnicidad, ¿no? Entonces, a veces la identidad puede ser un instrumento de liberación, pero también puede ser un instrumento de sofocamiento, de encierro y de sofocamiento, ¿no? De las relaciones sociales, ¿no? Bueno, Entonces, pues le agradezco mucho el comentario, doctor Nicanor. Pero sobre esta base, doctora Pilar, me gustaría que nos platicara en su percepción y en la percepción del proyecto que ustedes comparten, cuál es la situación actual de las mujeres indígenas en la educación. Bueno, en primer lugar, lo que habría que decir es, el dato más destacado, que es en relación con el analfabetismo. En nuestro país encontramos que en la población indígena existen los índices más altos de analfabetismo, pero específicamente en las mujeres. Afecta más a las mujeres. Afecta más a las mujeres. Y cuando hablamos de analfabetismo nos estamos refiriendo, como sabemos, a población de 15 y más años. Esta es una situación, digamos, de dejar a un lado a parte de la población indígena y a las mujeres, ¿no? Históricamente. Pero también se da un fenómeno interesante y me parece que paradójico, en el sentido de que el monolingüismo se presenta
principalmente en las mujeres, el monolingüismo en una lengua indígena. Entonces, por un lado, pareciera que el monolingüismo está asociado, este tipo de monolingüismo, con el analfabetismo. Y algo que es una riqueza, que es el conocimiento de las lenguas indígenas de nuestro país, se convierte en un factor, ¿sí?, que deja fuera a las mujeres de la escuela. Bueno, esa es una cuestión que hay que señalar, porque finalmente nuestro proyecto está enmarcado dentro de la educación bilingüe y esta cuestión de la identidad la estamos mirando también desde la óptica de cómo las personas se pueden estar ubicando en relación a sus lenguas, a sus culturas y a proyectos educativos, ¿no? En particular estamos trabajando lo que es la identidad de profesoras indígenas, de estudiantes de licenciatura indígenas, y que bueno, más adelante vamos a hablar un poco más ya en relación a qué aspectos pudieran ser relevantes en ese sentido, ¿no? Ahora, otra cuestión también que tiene que ver con la educación de las mujeres es que y de las niñas, es que entre la población de 6 a 14 años de edad existe una mayor inasistencia. En el caso de niños y niñas, aquí sí voy a hablar de niños y niñas en general, perdón, de mayor inasistencia cuando no hablan una lengua indígena, ¿sí? Cuando no hablan. Cuando no hablan hay mayor inasistencia que el resto de la población, pero cuando hablan es peor todavía, o sea, es mayor la inasistencia, sí, perdón, o sea, es mayor aún cuando hablan una lengua indígena. Ajá. Entonces, pareciera que la escuela está, no está recibiendo adecuadamente, no está brindando la atención adecuada, o los servicios no los está haciendo llegar a esta población, ¿no? De manera que si lo planteáramos de esta manera, de esta forma, tratando de identificar los factores, un factor sería la posición con respecto al dominio de la lengua, ¿verdad? Las que son principalmente monolingües en su lengua materna tienen menos, tendencia a estar participando de la educación formal, ¿no? Exacto. Y otro factor es la edad. Y el sexo, ¿no? Ajá. Que esto puede parecer simple, pero cuando ya lo ven, bueno, no simple, sino esto puede parecer como un conocimiento común, pero cuando lo vemos también asociando estos tres aspectos, entonces vemos que sí es necesario pensar también desde la óptica, además de los recursos económicos y de la calidad de los servicios en términos de infraestructura y demás, pensar en qué tipo de educación bilingüe e intercultural se está ofreciendo. Y algo más que quería decir, porque tiene que ver con la población de estudio, es sobre el asunto de la educación de las jóvenes indígenas. Las mujeres indígenas en los últimos años principalmente han ido incursionando en diferentes carreras, pero la docencia por tradición es una opción para las mujeres, ¿no? Y para los hombres es una carrera de prestigio, y en general lo que son las carreras en el campo de la educación, como es el caso de nuestra licenciatura en educación indígena. Y bueno, ahí vamos a encontrar que esta incorporación de forma creciente se ha venido dando en los últimos años, todavía no se hace como 15 años en la licenciatura. Es muy reciente la incorporación de las eran mujeres. Muy pocas mujeres estudiantes. Entonces, también que están esta relacionadas parte, con estos factores que señalaban. Exacto, menores oportunidades para acceder a niveles subsecuentes de educación en las mujeres indígenas, ¿no? También. Bien. Un dato revelador. Maestra Cárdenas, ¿cuáles son, cómo influye la formación profesional en el fortalecimiento de las lenguas indígenas, o de las lenguas de los pueblos originarios? En la licenciatura que venimos trabajando desde hace muchos años, hemos tratado de trabajar con los alumnos en el sentido de que podamos reflexionar acerca de lo que implica tener el dominio de una lengua, cualquiera que ésta sea, porque tener el dominio de una lengua no es solamente hablar la lengua, sino implica también un sentimiento de identidad, es una manera también particular de organizar el mundo,
de pensar, de comprometerse también con los que hablan la misma lengua que hablo yo. Entonces, es una lengua que nos sirve también para comunicarnos. Entonces, implica muchísimas cosas hablar una lengua cualquiera. Y a través de la formación platicamos mucho sobre esto, sobre la importancia de las lenguas, de que sigan existiendo. Y lo que hemos visto es que a partir de esas reflexiones, una lengua que estaba desvalorizada comienza a tomar importancia al hacer el análisis de todo lo que puede representar para una persona el uso de su lengua. Y en la medida que se reflexiona sobre esto, se modifican las actitudes de los estudiantes. Y modificar las actitudes de los estudiantes es de suma importancia porque hay muchísimos estudios que demuestran que el que siga existiendo una lengua o no depende muchísimo de las actitudes de los hablantes, de la lealtad que estos tengan hacia su lengua y que esto es un factor muy importante independientemente de las políticas que se puedan establecer desde el Estado. Lo que va a hacer que prevalezcan las lenguas es también el interés que puedan tener los hablantes en seguirla conservando. Entonces, a través de la formación trabajamos muchísimo en todo esto, en reflexionar y en también analizar a través de las disciplinas como la lingüística, reflexionar qué sentido tiene que yo siga conservando mi lengua materna, desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde una visión de grupo hasta una visión personal individual. Muy bien, pues muchas gracias. En lo que ya empezamos a abordar, que tiene que ver con la formación, viene a cuento que ahora nos planteemos y se los lanzo a los tres. ¿Qué efectos ha tenido la educación castellanizante o castellanizadora y qué se propone a partir de la educación bilingüe? Un poco para contextualizar ya este tema de la enseñanza de la lengua, el fortalecimiento, o sea, que habláramos de eso, de los perfiles en el caso de la educación castellanizadora y luego el cambio a la educación bilingüe. ¿Podemos empezar con usted, doctor Nicanor? Sí, claro. Yo creo que la República, el Estado, siempre concebimos la República bajo este precepto jacobino de que todos somos iguales, o de que vivimos como si fuéramos una comunidad estable, armónica. Entonces este ideal jacobino se puso en crisis pues en los años muy recientes, ¿no? Estamos hablando de los últimos 40 años quizás, de que hubo la necesidad de replantear la composición cultural del país, ¿no? Donde se reconociera la pluralidad, la diversidad lingüística a lo largo de la historia, ¿no? Los últimos años nos colocan en un punto en donde comenzamos a percibir cambios tanto en la construcción de políticas públicas para la educación, donde vemos transformaciones importantes a partir de los años 80, cuando vemos efectivamente ver cambios no solamente en el marco jurídico, sino en las acciones programáticas del Estado, actores de diferente tipo, profesores, funcionarios, entienden que tenemos que reconocer la diversidad, la pluralidad como una medida para reconocer el avance, ¿no? de nuestro país y su condición étnica, ¿no? Abandonando este ideal jacobino con el que se construyó en nuestro país, ¿no? Y esa es la base, y eso niega la diferencia, como que congeló eso para relacionarlo con lo que señalaba de Bauman. Lo que pasa es que persiste este elemento unificante que es el fantasma de la globalización, ¿no? En el que está presente esta perspectiva homogenizante del trabajo, tanto de los profesores como de los programas, y que la castellanización sigue
persistiendo pues como práctica y como ideal incluso de muchos sectores de la sociedad, incluso élites criollas, ¿no? Que creen que todavía a través del idioma, a través de la unificación, a partir del español, podemos erradicar desventajas, ¿no? O desigualdades, ¿no? Y yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que es al revés. El objetivo es que tendremos que erradicar las desventajas a partir del reconocimiento de las diferencias, ¿no? Y por ahí es una perspectiva que se perfila, pero digamos que todavía no hemos enterrado la castellanización, o sea, no le hemos hecho los funerales necesarios a la castellanización como fenómeno para decir que acabamos con ella y estamos viviendo una etapa diferente, ¿no? Yo creo que esta etapa diferente está surgiendo y la estamos creando, y uno de los objetivos de este proyecto es precisamente eso, ¿no? De que tenemos todavía que estarnos peleando con ese fantasma, que es fantasma castellanizante, homogenizante, de la cultura única, universal. Entonces, es nuestra perspectiva, ¿no? Bien, ¿algo que quisiera agregar al respecto? Sí, con este tipo de educación lo que se ha generado es que, digamos, se parta de una idea a lo mejor, digamos, muy positiva de que al aprender el español las personas van a ser bilingües, ¿no? Pero lo que ha sucedido es que el que la escuela sea una escuela en español, o sea, el currículum se dé en español, la lengua legítima es el español, lo que ha generado es que se pierdan las lenguas indígenas, se pierdan tanto en el plano cultural, social, como en el plano individual, a tal punto que hay casos extremos donde los niños pueden incluso aprender la lengua indígena en casa y después hacer como, bueno, no, de tanto no usarla, llegar incluso a considerar que no saben hablar la lengua indígena, ¿no? O sea, en casos extremos. Y en otros, definitivamente, ya en casa aprenden el español y no hay esta posibilidad, esta oportunidad de generar situaciones donde pues, se puedan desarrollar las dos lenguas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tienen una riqueza lingüística en su entorno, tanto de la familia, tanto de las lenguas indígenas como de la escuela, y sin embargo se llegan a estas situaciones. Y con el paso del tiempo hay lugares donde ya generacionalmente se ha perdido o se está perdiendo, ¿no? Tal vez en 2 o 3 generaciones la lengua indígena ya poco se hable, la lengua indígena en cuestión, ¿no? De ahí que lo que señalaba la maestra con respecto a este nivel de sensibilización, pero pues estamos hablando de, digamos que el tránsito entre la castellanización y la educación bilingüe. Sí, yo nada más retomar un poquito lo que decían mis compañeros, o sea, los resultados, los efectos han sido así desastrosos. O sea, desaparición de muchas lenguas, por un lado, por otro lado, la desvalorización también de las lenguas indígenas. O sea, han sido los efectos de siglos de castellanización. Y también quisiera enfatizar un poquito en los individuos, en que los procesos educativos han sido muy dolorosos para los hablantes de lenguas indígenas en el país, en el sentido en que han sido castigados, discriminados, se ha prohibido durante muchos siglos el uso de las lenguas en las escuelas. Ahora se habla de un derecho, pero es relativamente reciente, a partir del 2003 que se escribió la Ley de Derechos Lingüísticos, pero durante muchos siglos fue una situación traumática para los niños que hablaban lengua indígena y que ingresaban a las escuelas, y también los resultados los vemos en la reprobación, la deserción, los bajos índices de sujetos bilingües o sujetos indígenas en universidades, no sobrepasa el 2%. Entonces, sí, realmente ha sido muy triste la política de castellanización y los resultados, pues, muy desalentadores. Claro, por supuesto. Sí, algo que hay que decir es que es la escuela la que ha propiciado esto,
y que son las familias las que han tomado algunas decisiones, porque son las familias las que han conservado las lenguas indígenas y las comunidades indígenas, no la escuela. Esa es una primera señalización muy importante. Pero son las exigencias de la escuela y las exigencias del ámbito laboral que lo demanda, ¿no? Bueno, que las exigencias del ámbito laboral externo generalmente a las comunidades, las que lleva a que las lenguas no se usen, ¿no? En el caso de la infancia. Eso lo quería señalar. Y la otra cuestión muy importante, sí, porque no es del lado de las familias, es del lado de la escuela, de donde viene digamos, este factor, ¿no? Nocivo y que lleva a la castellanización en nuestros días. Y la otra cuestión es la importancia de las lenguas para lo que ya mencionaba la maestra Elena, pero también habría que agregar la parte del desarrollo cognitivo, ¿no? Cómo el que las personas sean bilingües les posibilita un mayor desarrollo del conocimiento, y hay estudios que señalan que en otros contextos, claro, donde las lenguas no son minorizadas, como el caso de las lenguas indígenas, pero se observa que el bilingüismo tiene un efecto positivo, incluso en pruebas de rendimiento. Entonces estaremos hablando de dos niveles. Por un lado hay un sentido de política de reconocimiento, el hecho de que se admita que debe haber una educación bilingüe, y por otro lado tiene un sentido utilitario en el proceso del desarrollo cognitivo de las personas. ¿Entendí bien? Así es. Bueno. Yo diría también de identidad, ¿no? De identidad también. Y bueno, es como un ideal también, porque ahorita sí no hay una educación bilingüe en términos metodológicos, pero es como un ideal al que quisiéramos alcanzar, en donde también recientemente se empieza a ver como algo positivo el hecho de que las personas sean bilingües, porque durante mucho tiempo el bilingüismo fue visto como algo negativo, donde incluso las personas que hablaban dos lenguas eran enfermos mentales o tenían había cosas que eran no adecuadas, que no era lo mejor ser bilingüe, ¿no? Entonces pasamos, como decía el doctor Nicanor, de un monolingüismo y a un reconocimiento de la situación en donde estamos ahora, pero lo ideal sería realmente pasar a un bilingüismo dentro de las escuelas. Un bilingüismo efectivo. Bien, en este momento vamos a hacer una pausa, en breve vamos a continuar con nuestros invitados. Por lo mismo es momento para que les proporcionemos unas instrucciones que ayudarán a ustedes a ingresar a nuestro portal de la programación que tenemos aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante, por favor, con la cápsula. Gracias. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior, o busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestros invitados. Vamos a continuar con la charla. Doctora Pilar Míguez, ¿cuáles son los objetivos de su proyecto de investigación, del proyecto que comparte? Bueno, pues el objetivo principal es analizar la identidad etnolingüística y de género de las alumnas, estudiantes de licenciatura en educación indígena. De las alumnas. Sí, aquí, bueno, en particular de las alumnas, pero también es importante incluir a los alumnos en este primer momento, porque es una investigación inicial exploratoria. En este primer momento nos estamos enfocando en las alumnas. Así es. Y, ¿Sí? Bueno, y también poder
describir o reflexionar acerca de los procesos que se dan de identidad a través de la trayectoria en la licenciatura, ¿no? Y que esto tiene que ver con su historia de escolarización, con las prácticas comunitarias y con sus proyectos profesionales. Proyectos de vida incluso. Esos ¿verdad? proyectos de vida Bien. incluso, sí. Doctor Rebolledo, ¿en qué consiste la metodología que se ha seguido o se está siguiendo en este trabajo para orientar aquí a las personas que tienen interés? Los principales elementos de nuestras metodologías, pues es como las metodologías más usuales, ¿no? ¿Qué hacer para explorar sobre un fantasma, que es el de la identidad? Porque partimos del hecho de que es un fantasma que aparece y desaparece, ¿no? O sea, se congela y se descongela, ¿no? Utilizando esta metáfora que utiliza Bauman para entender e interpretar la realidad o la identidad como un fenómeno social. En el caso nuestro, pues básicamente a través de preguntas, entrevistas, ¿no? Con los estudiantes, entrevistas que no quiero llamar a profundidad, sino entrevistas como la entrevista que hace, o la plática, la conversación que hace el terapeuta, el analista, cuando entrevista a su paciente, ¿no? En ese sentido es la entrevista, como que la construcción de un diálogo que haga posible la detección de elementos posibles de aparición de identidad, de elementos de identidad, ¿no? Entonces, este elemento más terapéutico de trabajo de la identidad con los estudiantes se da en el trabajo nuestro. O sea, somos profesores de la licenciatura que, además de la entrevista, nos permite reconocer el trabajo de ellos, ¿no? O sea, el desempeño en el aula, la forma de trabajo de ellos, la relación que ellos tienen con los hombres, con las mujeres, con sus iguales en la licenciatura. Y eso es, yo no quiero tampoco llamar un ejercicio participativo o una acción participante, ¿no? Como elemento metodológico, sino que es crucial esto. O sea, que nosotros no somos investigadores de fuera, somos parte de integrantes de esa relación que nos construimos. Incluso la identidad que nosotros forjamos tiene que ver con nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Yo de broma en alguna ocasión hacía alusión a que, bueno, no hacía alusión, sino presentaba como un ejemplo el que un estudiante que hace tiempo que se recibió de la licenciatura y ponía como reconocimiento a la Universidad Pedagógica Nacional y a sus profesores. Porque a través de los profesores, estoy hablando de un profesor Triqui que estudió aquí en la licenciatura, que a través de sus profesores, él reconoció y vio que él tenía cierta identidad, cierta indianidad de su forma de ser, ¿no? Entonces no se había reconocido como indígena y que la universidad le ayudó a reconocerse como tal, a darle un valor a su lengua, a darle un valor a su cultura. Y creo que es un elemento importante que surge a partir de esta relación que tiene con sus profesores y, claro, desde luego con la propia universidad, ¿no? Entonces, para nosotros este elemento que está presente, que no lo explotamos con toda la riqueza que puede darnos, el trabajo que mantenemos relacionado, colaborativo con ellos, ¿no? Y la broma va en el siguiente sentido, de que en alguna plática que me preguntaban sobre esto mismo, ¿no? Y yo contestaba de que, bueno, entonces, ¿cómo le haces tú para fortalecer y reivindicar la indianidad de los estudiantes indígenas en tu universidad? Y digo, bueno, finalmente mi trabajo consiste en dos fases. La primera hora de trabajo consiste en una especie como de doctrina pedagógica de recuperación indígena, ¿no? O sea, como de fortalecimiento político de la identidad, ¿no? Como ejercicio terapéutico de que ellos se tienen que reconocer como indígenas y tienen que potencializar sus culturas para poder entender lo que pasa afuera y lo que pasa en la universidad. Y la segunda parte es ya de trabajo productivo, académico, que sin el cual no puede ser visto sin este primer elemento, ¿no? Con el elemento de la identidad. O sea, hay que la identidad como una herramienta de trabajo, como una herramienta política y como una herramienta de política y de construcción pedagógica de las relaciones con sus compañeros iguales y con los profesores. Muy bien. Si
Entendí bien, hay una estrategia de trabajo colaborativo, Sí. digamos, que sería una estrategia metodológica destacable de este proyecto. Sí, así es. Bien, por hablar de la cantidad, maestra Cárdenas, ¿como cuántos estudiantes, cuántas personas participan en el proyecto, además de ustedes? Porque si hablamos ya de un proyecto colaborativo, debemos pensar... Todos estudiantes. ¿Se trata de alguna cantidad en particular, de cierto número de los cursos, de los grupos, de los muchachos que están en los grupos que ustedes atienden? ¿O cómo es la cuestión? No, o sea, bueno, trabajamos los tres que estamos aquí, que es importante también decir que es un trabajo interdisciplinario en donde tenemos diferentes formaciones y que eso también enriquece el proyecto porque tenemos visiones desde la antropología, desde la lingüística, desde la psicología, eso sí, creo que es importante señalarlo. Y pues también trabajamos con diferentes metodologías. Yo particularmente durante mis clases tomo notas, hago reflexiones todos los días después de que termino una clase porque todo esto me da a mí insumos para entender la identidad. Y lo que sigue es también hacer entrevistas individuales con los alumnos, pero estamos ahorita en ese proceso, iniciando. También entonces, entenderíamos que la población que participa es principalmente la de los grupos que tienen, y los grupos que atienden no son solo de un semestre, son de diferentes. Así es así la cosa, es. ¿verdad? Bien, doctora Pilar Míguez, ¿cuáles han sido los principales obstáculos a los que se ha enfrentado el proyecto, digamos, en este proceso de la investigación? Bueno, pues un obstáculo sería digamos, la dificultad de trabajar con el alumnado en horarios donde ellos tienen sus clases, ¿no? O sea, tenemos que buscar la forma de organizarnos y de ir compatibilizando sus actividades con las nuestras, porque también nos interesa las entrevistas con estudiantes que trabajan, y no, digamos, no sesgar, ¿no? Por ese motivo nuestra investigación. Esa sería una de las, más que obstáculos, diría yo que como que nos exige una mayor organización de esto, ¿no? La otra cuestión es que sí hay estudios en relación con la identidad, pero nosotros lo que queremos es dar un aporte, más que limitación, yo diría, bueno, encontramos que hay algunas investigaciones, pero requerimos un poquito como abrir camino en esto de sistematizar procesos. Eso es algo importante. En el personal docente de la licenciatura hay mucha experiencia, sí se sabe que son procesos muy ricos los que se están dando con los estudiantes en términos de lo que ya hablaron Elena y Nicanor, de la identidad, de la importancia de las lenguas, etcétera, pero lo que queremos es sistematizarlo, documentarlo. Esa sería parte de la aportación. Pero no son muy novedosos estos estudios en el sentido de que los programas de formación son recientes. Sí, incluso la licenciatura en educación indígena aquí en la Universidad Pedagógica es pionera. Y hay en América Latina ya licenciaturas que atienden a poblaciones indígenas, pero estas tienen pocos años, son recientes, ¿no? Por ejemplo, en Brasil el proceso de licenciaturas tendrá 15 o menos años, por decir algo. Entonces son situaciones de ir abriendo camino, ¿no? Y yo diría que a partir de lo que ya hemos trabajado, pues tenemos algunas hipótesis, algunos datos iniciales, algunas hipótesis, estamos abriendo otras, no sé si comentarlo ahorita o más adelante.
¿Podemos adelantar algunas líneas? Sí, por ejemplo, una ya la comentó Elena, que es el asunto de la identidad y de la valoración de las lenguas, ¿no? Cómo las maestras y algunas son maestras y maestros que están estudiando la licenciatura, que se están profesionalizando, y otros no, vienen de bachillerato, ¿no? Cómo han revalorado la lengua, cómo de pasar, por ejemplo, de decir que mi lengua es un dialecto a decir que mi lengua es una lengua como tal, es un idioma y es una variante en relación a tal otra variante de la lengua, ¿no? Entonces, la cuestión de reconocer la importancia de que la lengua esté en diferentes espacios sociales y públicos, en particular en la escuela, y el tener un discurso de valorización de la cultura, y no solo la propia, porque al valorizar la propia cultura también se están valorizando al mismo tiempo se están valorizando otras culturas y otras lenguas indígenas. Y bueno, ese es un proceso muy importante porque hay un discurso que llena de argumentos. Es un poco en esta lógica de poder argumentar acerca de ello, no solo transformar, ¿no? Y en algunos casos en los que pudiéramos encontrar ya una actitud muy positiva hacia la educación intercultural bilingüe, vemos que la licenciatura los dota de esas herramientas conceptuales, teóricas, argumentativas que les permite una mejor posibilidad como profesionales, ¿no? Otra cuestión que notamos ya en relación con género en la licenciatura y que todos lo hemos notado y que hay que también trabajarlo con más detalle, es el asunto de la maternidad, ¿no? En nuestra licenciatura, más que en otras, las alumnas durante el proceso pueden ya ser casadas o durante el proceso tener un noviazgo, en fin, ¿no? Casarse. El caso es que la maternidad se vive en las aulas, la maternidad y la crianza de bebés, de niños pequeños, se vive en las aulas como un proceso más o menos natural, donde todos nos adaptamos, donde las alumnas y el grupo tratamos de combinar esta situación de atención al bebé y de clases, ¿no? Esto es algo interesante porque hay como un sentido hasta cierto punto de comunidad, no sé cómo explicarlo. O sea, no es la alumna sola con su bebé aislada y a ver cómo le hace o viene a molestar la clase, ¿no? Es todo lo contrario, es cómo se apoya, cómo se le da esa cabida. Y también hay otras cuestiones interesantes como el destacar la importancia de la infancia indígena y también de que la escuela pueda valorar a la infancia indígena o a las infancias indígenas. Esto es, se dan apreciaciones, valoraciones de características de los niños y las niñas indígenas que no son consideradas en la escuela y que debieran de ser, ¿no? Por ejemplo, si son niños obedientes y niñas, o por ejemplo, si las habilidades que tienen, motoras, etcétera, la posibilidad de tener una escuela más libre. En fin, entonces también hay un discurso que tiene que ver con su profesión y otras cuestiones más acerca de cómo ellas se plantearon el reto de estudiar una licenciatura, ¿no? Por ejemplo, qué imágenes fueron importantes, por qué están, casi siempre hay alguna figura, ¿no? O sea, la familia es muy importante, el entorno familiar, que ya lo sabemos, pero bueno, aquí nuevamente nos encontramos esta cuestión. Bueno, serían algunos de los avances que tenemos y que, bueno, a lo mejor podemos ir comentando algunos más. Muy bien, muy interesante todo lo que aquí han comentado, pero en este momento vamos a hacer una pausa. Ahora vamos a presentar una cápsula sobre el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije. Regresamos en unos instantes.
El SECAM es un centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura mije. El SECAM viene funcionando desde el año de 1979 a través de cursos de verano que implementó el INI FONAPAS, y ya a partir de 1983 es cuando empieza a funcionar ya a través de ciclos escolares ya más formales. Acá acuden jóvenes procedentes de diferentes comunidades étnicas del estado de Oaxaca con diferentes hablantes. Y acá la actividad central es la música, pero también ellos tienen la opción o la garantía de estudiar en los otros centros educativos formales, que es la primaria, la secundaria, el bachillerato. El SECAM tiene varios niveles. El primer nivel es niños de 3 a 5, 6, 7 años, y el siguiente nivel es iniciación musical, donde entran jóvenes, ya jovencitos de 12, 13, 14 años, y de ahí se hace un examen de admisión para poder entrar a lo que es el nivel que le llamamos el nivel bachillerato musical. Vienen jóvenes de los diferentes lugares del estado de Oaxaca, entonces ellos hacen su examen para poder entrar al bachillerato musical. Generalmente todos nuestros alumnos egresados del SECAM sí tienden a integrarse en bandas sinfónicas, ¿no? De diferentes partes del país, y hay, por ejemplo, ya jóvenes que ya se han preparado más, donde están integrando orquestas nacionales y claro que sí internacionales, ¿no? Más en Estados Unidos tenemos ya jóvenes egresados del SECAM que se han superado más y han llegado a este nivel. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a entrar al último bloque de nuestra charla. Doctor Rebolledo, ¿en qué etapa se encuentra esta investigación en la que están participando los tres? Bueno, esta etapa es una de las etapas, ¿no?, de proyectos anteriores que han tenido líneas de continuidad y que seguramente tienen que tener un cierre en breve, ¿no? Digamos que la etapa es ese cierre, ¿no?, de afinar elementos, conceptualizar esto que entendemos por identidad de las maestras, cuál es la etnicidad de las maestras, y sobre todo la etnicidad relacionada con el uso y la revitalización de las lenguas como un signo de identidad o de etnicidad, y que eso es un producto que en breve lo tendremos, ¿no? ¿Y cómo se puede percibir? Bueno, pues entregando un reporte de investigación que haga evidente que hay algún avance, ¿no? Eso no significa que nos quedemos en ese punto, ¿no? Yo creo que la meta final es pues ir escarbando, ir construyendo alternativas de las alternativas, para usar la frase de Boaventura Sousa Santos, que construye alternativas de la alternativa, y la alternativa es construir políticas o planificación, políticas de educación bilingüe, de revitalización de lenguas, que nos saquen del bache, ¿no? O sea, que saquen del bache la problemática educativa de las comunidades indígenas, ¿no? Que haya una incorporación justa de los estudiantes indígenas a la educación. Esa es nuestra meta. Y el desarrollo de una educación bilingüe efectiva, donde las lenguas pues sean usadas como vehículo para el aprendizaje, sean lenguas de aprendizaje y no trampolines para aprender, ¿no?
sean lenguas de aprendizaje. Entonces, nuestra apuesta finalmente es esa, ¿no? Y vemos que este proyecto es una herramienta, un brazo fuerte que nos permite ir construyendo, así como ese brazo, otro brazo más, otra ancla, para lograr ese objetivo que no sabemos en qué tiempo, pero vamos, estamos sembrando, ¿no? como las semillas para el desarrollo de la educación intercultural bilingüe en este país. Muy bien, de manera que de los resultados que ahora se van a presentar como reporte, Ajá. buscamos impactos. Claro, sí. Pero si entendí bien, este proyecto viene de dar continuidad a uno previo. Sí. No vamos a hablar de eso Ajá. porque lamentablemente no hay mucho tiempo, pero ¿cuál sería la proyección? ¿Cuál sería el siguiente proyecto que tienen ya en puerta? ¿O todavía no podemos hablar? Sí, bueno, estamos pensando, ¿no? en construir otras anclas, ¿no? Otras anclas, otros proyectos que viabilicen esta posibilidad del desarrollo de la educación bilingüe, en donde hagamos planificación lingüística de los procesos y de los programas de educación bilingüe, ¿no? En las escuelas indígenas, ¿no? Sobre todo indígenas. Entonces estamos en abrir nuevas posibilidades, es decir, vamos a continuar. Ahora estamos trabajando el problema de la identidad de las profesoras, porque hay muchas vetas, como ya viste, ¿no? Pero hay otros elementos que seguramente no están relacionados con la identidad, que tienen que ver con las posibilidades de planificación, este potencial que tiene el municipio, las jurisdicciones, la comunidad, como los consejos técnicos, para hacer políticas lingüísticas, ¿no? Entonces estamos pensando en otros proyectos demostrativos que viabilicen este objetivo de implantar, sembrar escuelas bilingües. Perfecto. Por lo visto tienen como una perspectiva serial, ¿no? Así es. Son investigadores seriales, no de Sí. cereal, sino de series. De series, ¿no? sí. Bien. Sí. Maestra Cárdenas, ¿en qué contribuye este tipo de investigación al mejoramiento de la educación? Como para dar una idea a nuestro público. Y de esta manera cerrar ya nuestro segmento, el último de la charla que teníamos prevista. Okay. Bueno, abordar la identidad nos permite conocer cómo interactúan los sujetos también socialmente, las actitudes que tienen, y poderlas conocer también nos permite trabajar sobre esto. Ya decíamos hace un momento que las actitudes lingüísticas son muy importantes para la preservación de las lenguas indígenas. Entonces, cambiar las actitudes lingüísticas a través de la identidad va a fortalecer a los sujetos para que ellos sean quienes propicien una educación propia y quienes sean los encargados de desarrollar sus propias lenguas. Entonces, yo creo que es una investigación importante porque está intentando conocer a los sujetos a mayor profundidad para poder trabajar con ellos y que sean ellos mismos los que gestionen su propia educación, porque tradicionalmente los que decíamos lo que tenían que hacer los grupos indígenas eran los antropólogos, los lingüistas, y bueno, el reto es que ellos sean quienes construyan sus diferentes modelos de educación bilingüe dependiendo de sus contextos sociolingüísticos. Y para eso también tenemos que entrar en la identidad lingüística, porque un sujeto un sujeto tiene muchas identidades lingüísticas también, y hay pocos estudios que nos hablen de los estudiantes de educación indígena en ese aspecto. Bien, y yo deseo solamente provocar, y en vistas de que debemos cerrar, provocar la siguiente inquietud. Pocos proyectos como el suyo buscan generar impactos directos, y esto que acaban de comentar definitivamente nos hablan de ese propósito, de involucrar a los propios estudiantes en desarrollo de proyectos propios, a la par que ustedes continúan haciendo la investigación y la sistematización de algo tan rico como esto que señalaba muy bien doctora Pilar, que está ocurriendo día a día
en la licenciatura en Educación Indígena. Bien, ¿tienen algún comentario que agregar? ¿Les gustaría hacer alguna propaganda, algún evento, alguna presentación? Tenemos unos minutitos, pocos, pero tenemos. Doctor Nicanor. Bueno, yo creo que esto que hemos estado haciendo desde hace ya tiempo, o sea, no es un proyecto que se tuvo que presentar, pero es un proyecto que hemos venido trabajando de diferentes maneras, ¿no? Con diferentes metodologías incluso, y que nos da reportando pequeños resultados, ¿no? Pequeños resultados. ¿Y cómo se pueden ver esos resultados? Pues son múltiples, ¿no? Son múltiples, o sea, podemos ir enumerando. Por ejemplo, ahorita yo me puedo sentir, pues, de alguna manera satisfecho y quizás con ánimos de continuar, de que ahora, por ejemplo, ahora que hicimos el recuento del estado del conocimiento y vimos el panorama desde otra dimensión, nos pudimos dar cuenta que la enseñanza de lenguas indígenas, de una etapa cero desde hace 10 años, estamos ya identificando casi 200 cursos diferentes, de diferentes lenguas, en diferentes universidades, instituciones. Eso nos da un indicador del fortalecimiento que está habiendo de este esfuerzo, que no es individual, sino es un esfuerzo, digamos que es un movimiento que yo lo considero como un movimiento político-pedagógico, de gran alcance y de gran impacto, ¿no? Y lo sintetizamos en una cosa breve que y eso ya es comercial, de la maestría en educación bilingüe, en estudios amerindios y educación bilingüe, de la Universidad Queretana como, digamos, como el CULMEX, en el caso nuestro, para ver sintetizado un esfuerzo, un sueño que hemos estado, donde queremos profundizar esta problemática de la educación bilingüe, zonificada, regionalizada, a través del trabajo del ñañú y el español en Querétaro, ¿no? Pues muchas gracias. Miren, me gustaría seguir platicando sobre este tema, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado y solo nos resta agradecerles primeramente a los que nos estuvieron acompañando y a ustedes enseguida por haber destinado parte de su valioso tiempo para venir a exponer aquí a la televisión los avances y los resultados que ya tienen en puerta, ¿verdad? Bueno, agradecemos entonces el interés que nos han brindado. Les queremos decir que pueden vernos en la página de internet siguiente, http://radioytv.upn.mx. Además, les recuerdo que recibimos sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Pues yo soy Saúl Velasco, los espero la próxima semana. Muchas gracias. Okay.